Se encuentra conmigo ya Andrés Williams, que en cuanto encienda la cámara podríamos empezar la conversación. Ustedes me avisan en la produ si ya contamos con Andrés para poder conversar sobre esto, ¿no? Muchas veces en este país de los titulares, los fogonazos, los eventos groseros, dolorosos, que leemos en la prensa y vemos en los medios de comunicación todos los días, olvidamos pensar en lo que está detrás, en lo que está más allá. Y este nuevo evento violento tapa el de ayer. Y el de ayer tapó al de anteayer. Y el de anteayer el de la semana. O el del fin de semana. Y así transitamos los ecuatorianos en el día a día, ¿no? Conociendo de evento grotesco en evento grotesco las particularidades, todas las que podemos conocer durante el día del último evento. Y mañana tenemos que informarnos sobre otro, igual de grotesco, igual de doloroso, igual de lacerante para nuestra identidad como ciudadanía, como colectivo, para nuestra capacidad incluso de relacionarnos entre nosotros. Ya uno no sabe con quién se está relacionando en un escenario cada vez más metastático de involucramiento de propósitos criminales en la vida de la gente buena, en las actividades de la gente. Al final, si tú eres dueño de una ferretería en un barrio y tienes 1 año y medio pagando vacunas para que no maten a tu familia, esto también termina por ser parte de un círculo del que no podemos salir. ¿Cómo dejamos de normalizarlo? ¿Cómo afrontar el desafío de observar lo que está detrás cuando estamos abrumados por las noticias que se suceden una a una, espantándonos? En casos incluso el morbo de la ciudadanía. Queremos saber más sobre por qué se da esto, como si esto fuera una serie de narcos de la televisión. En toda sobremesa se hacen grandes especulaciones sobre quiénes son los culpables. Este tiene tal culpa, este tiene tal relación, este tiene tales amigos, este tiene tales enemigos. Esto es una lucha entre ellos. Esto es una lucha de ellos contra el Estado. Esto es una lucha de ellos contra sus antiguos jefes. Especulaciones son varias. El daño es uno solo, la destrucción absoluta de esta sociedad, en lo mental y en lo material. Ya está Andrés Williams, y mi amigo Andrés habla y habla espeso, y habla bien, y habla de lo que hay que hablar, de esos temas que a veces, de nuevo, en la vorágine de información que es este país se nos escapan, pero que necesitamos algún rato parar la pelotita y decir, ok, listo. Esto está sucediendo por algo. ¿Y con qué efectos? Bien, para eso está Andrés Williams conmigo el día de hoy, para tener una sólida media hora, si podemos, de charla acerca de los temas a los que Andrés ya viene estudiando muy profundamente y muy académicamente desde hace mucho tiempo. Uno de ellos es la necropolítica, que se hace también necesaria para el análisis en este momento en que se proponen penas más severas para los menores de edad. Y aquí es de donde quiero partir la conversación, querido amigo, es decir, tratar de tomar experiencias en otros lugares del mundo, cuánto ha incidido esto en el comportamiento de las bandas criminales en caso del agravamiento de penas sobre menores de edad, cuánto la propia juventud está abocada a unirse a estas bandas como propósito, y ya en ese escenario cuánto es el daño que ya mentalmente estamos recibiendo como en nuestra identidad y en nuestro día a día los ecuatorianos a partir de esta infiltración, que es una infiltración cada vez más total, cada vez más grosera en todos los aspectos de nuestra vida, e incluso ahora también en nuestra predisposición hacia el futuro, en los aspectos que tienen que ver con nuestra
con nuestro pensamiento, con nuestra mente, o peor aún, la de los niños, la de los preadolescentes, la de los adolescentes. Bienvenido, Andy, gracias por estar aquí. Gracias, Fernando. Siempre es bueno dialogar sobre estos temas tan acuciantes que vive la sociedad y que muchas veces el marco de interpretación que le damos es meramente la rapidez que las redes y los medios a veces nos exigen, pero sin ver más allá las causas estructurales, lo que subyace, aparte del aspecto cultural, el aspecto epistémico, si se quiere, de la comprensión de un fenómeno, tanto para la sociedad como tal, pero también para los tomadores de decisión, para los que hacen la política pública en relación a niños, niñas y adolescentes. Creo yo que es lo que nos trae a colación esta conversación hoy, cuando el día de ayer se acaba de aprobar una ley que permite juzgar a los adolescentes como si fueran adultos. ¿Has podido revisar la discusión de esta ley? Porque ha habido algunos cambios también en ese rubro, son cambios que llegaron para el segundo debate y que requirieron intervención de varias autoridades y varias personas en la comisión, aunque entiendo que existen otras agrupaciones que no han sido recibidas. Ya UNICEF ha puesto su voz de preocupación a través de un comunicado oficial. Cuéntame cómo se va construyendo esta idea. De nuevo, yo iniciaba el programa diciendo, a mí me suena un tanto ilógico que los líderes de las bandas criminales digan ahora que van a sancionar como adultos a los niños, entonces yo ya voy a dejar de reclutar niños. No parece un gran castigo para los liderazgos de las bandas criminales, no desde la lógica. Pero cuéntame cómo se va construyendo esta teoría que termina por asentarse en la discusión de la ley ayer. Así es. Yo creo que la tendencia avanza hacia una bucolización de la política, una bucolización de la criminalidad, si se quiere. ¿Por qué? Porque salió la UNICEF pegando su grito al cielo por esta decisión, una decisión que la veíamos venir, no esperamos que el resultado haya sido este, sobre todo porque ya vemos en otras latitudes que el resultado es negativo en el sentido de que no combate realmente las estructuras criminales, no disminuye las muertes violentas. Podemos ver casos como Medellín o también el caso de México, en donde la represión no va a generar una disminución en la violencia criminal, todo lo contrario. Ponemos el caso de Medellín, que es un caso emblemático, en donde en el auge de los carteles, en los 90, tuvimos un desangre de la población joven de Colombia, retratadas inclusive en libros como La Virgen de los Sicarios, ¿no?, que nos aproximaban un poco a lo que significaba la vida de estos jóvenes que decidían incurrir en la vida delictiva como una salida a la miseria. Es una forma de emancipación, una emancipación negativa hacia la miseria. ¿Por qué digo emancipación negativa? Es un concepto que muchas veces nosotros tomamos invirtiendo lo que para los 70 era la opción violenta para los jóvenes, que eran las armas, la guerrilla. Entonces, tomaban las armas en una acción afirmativa en cuanto a su ideología, su convicción, para liberar al pueblo o a la sociedad de una dictadura. Pensemos en Somoza, pensemos en las guerrillas que pulularon en Perú, etc. Era una vía violenta con una causa clara, con una afirmación clara en un ideario, pero para liberar al pueblo de la miseria, digamos. Ahora tenemos esta emancipación, esta lucha por la emancipación negativa, porque no es la afirmación por un proyecto político, sino la negación de la condición de miseria extrema en la que los jóvenes han estado sumidos. Es decir, la vía violenta que los jóvenes hoy en día optan por asumir alrededor del reclutamiento del crimen organizado es una forma de emancipación negando su realidad de miseria, porque es la vía violenta la única que le va a permitir un ascenso rápido a salir de la miseria con obtener cosas, dinero para empezar, poder, reconocimiento,
todo aquello que la sociedad le niega, el joven que accede a lo violento puede tenerlo de manera violenta, de manera rápida, así sea que su vida sea corta, pero en esa vida corta, en esa vida fugaz, va a poder tener el reconocimiento que la sociedad no le da, que la sociedad no le da. Entonces yo creo que entender esta inversión del postulado emancipatorio es clave. ¿Por qué? Porque así no vamos a pensar que los jóvenes simplemente están abocados a algo y no hay un proceso racional en cuanto a el análisis que hacen para poder acceder a la comunidad violenta. Y creo yo que... Trato de profundizar en esto que acabas de decir porque me resulta interesante un punto de análisis y es, a ver, si bien jóvenes abocados a la violencia es un drama profundísimo en cualquier lugar y en cualquier contexto. Hay una diferencia que yo marco de lo que acabas de hacer o del paralelismo que acabas de hacer, y es que al final las guerrillas en los años 80, en los años 70, en los años 90, tenían un cierto componente ideológico que hoy las mafias criminales no tienen. Y la juventud, al final soñadora, ideologizada, se podría endulzar por ese componente ideológico. Es decir, el malvado que nos gobierna tenemos que tumbarlo. Habrá algún niño, algún joven en el que cale ese discurso y diga dónde está mi fusil que quiero tumbar al perverso. Pero hay una distancia, hay un río en el medio de esta realidad de ahora, porque es la necesidad de participar de este tipo de agrupaciones criminales con el solo objeto de ser perverso. No hay una motivación ideológica detrás. ¿Por qué eso se fue también, quiero decir, se fue gastando en la mente, en la idea de nuestra juventud? Ya lo que te atrae no es como bien decías, la emancipación de tu propia realidad de pobreza y de exclusión a través de una suerte de lucha, no la estoy legitimando, estoy exponiendo el escenario, a través de una suerte de lucha, y cómo se transforma en esto de ahora, donde el único propósito es el caos y obtener algo de él. Creo que la ideología existe como tal, lo que pasa es que ya no es una ideología política, marxista, revolucionaria. Creo yo que ahora lo que reemplaza lo revolucionario es la cultura narco, ¿no? Es decir, yo no quiero ser el Che, yo quiero ser Pablo Escobar. Yo no quiero, ese es mi héroe, en realidad, ¿no? Para los jóvenes, Pablo Escobar termina siendo su héroe. Hay un panteón de dioses y de héroes hoy en día de la narcocultura que va expandiéndose a la realidad juvenil. Tú lo puedes ver en los diferentes barrios de Durán, donde cada uno de los gatilleros que se entrega a la vida criminal se entrega como una suerte de heroísmo, porque a su vez, cuando ellos mueren, tenemos algunos relatos de vida que alguna vez levantamos, que los traigo a colación. Cito: cuando yo muera, mi hermano me abrazará al otro lado. Es decir, hay una suerte de heroísmo en el cual los jóvenes se entregan al gatilleo, porque al fin y al cabo todo es parte de una hermandad. Es decir, no es que no haya una ideología, creo que la ideología se transformó en la narcocultura a una cuestión de economía de respeto, en donde tú buscas el respeto. ¿Y cuál es el problema? Si no entiendes esto, va a ser muy difícil que la solución que está en la educación pueda tener una salida, una política clara, porque la educación en nuestro país es aburrida. La educación también les ha fallado a los jóvenes, porque es una educación que está divorciada de la realidad y de las necesidades de la población. En el sistema educativo, hoy en día nos quejamos de que más de 300.000 jóvenes están fuera del sistema educativo. Podríamos asumir desde una política pasiva, de decir, nosotros nos hemos expulsado. ¿Podemos decir eso? Sí, muy bien, ha fallado entonces el Ministerio de Educación. Pero ¿por qué no lo podemos decir en el sentido de que el problema es
pedagógico, no solamente de que podamos nosotros ofertar la posibilidad de que los jóvenes ingresen al sistema educativo, sino que esa pedagogía que se implemente en el sistema educativo es una pedagogía obsoleta, no sirve para la realidad que estamos nosotros afrontando. Entonces, los jóvenes, ¿qué van a hacer a la escuela? ¿Qué van a hacer al colegio? No es atractivo, no es seductor, es aburrido. Aquí estamos frente a un tema de seducción, en donde el crimen organizado recluta a los jóvenes porque es seductor, porque es atractivo, porque todo el mundo quiere sentirse parte de. O al menos más atractivo que la respuesta que otorga el Estado, ¿no? Porque al parecer ya desde hace algunos años tenemos respuestas que no dan en el blanco, ¿no? Entonces, por un lado, la banda criminal te ofrece riqueza inmediata, aunque fugaz, y por otro lado, el Estado te ofrece que va a volver la materia de cívica. No hay una correlación entre el interés que puede despertar esto en un muchacho víctima de un barrio excluido, racializado, empobrecido, etc. Sí, y no solo eso, sino que estamos viendo que los jóvenes luchan por un reconocimiento que no tienen. Han vivido exclusión, como tú dices, han vivido racializados, marginalizados. Es decir, hoy en día, con la aprobación de esta ley, vamos a tener al joven que no solamente tiene que enfrentarse al poder mortífero que significa el narco, sino también que el Estado se convierte también en un poder mortífero. ¿Qué es lo que hemos hecho como sociedad? Hemos apachurrado al joven entre estos dos poderes mortíferos. ¿Y qué es lo que queda? Por otro lado, estamos viendo que el monopolio de la violencia del Estado, que es prerrogativa del Estado, ha sido concedido a grupos criminales. Yo no digo que esto haya sido deliberado, porque habría que investigarlo, pero sí ha habido una concesión tácita del monopolio de la violencia a grupos criminales. ¿Por qué? La soberanía del Estado, que debe concentrarse en ejercer violencia en un territorio, ¿no? Ese es el concepto básico de soberanía, digamos, ha sido concedido desde los barrios a las bandas criminales. Es decir, ya hay una suerte de gobernanza criminal, de acuerdo criminal entre las fuerzas de seguridad. El ejemplo de sociovivienda es eso, es un espacio tomado por el crimen organizado a vista y paciencia del propio Estado. Y las cárceles también son parte de lo que el Estado ha concedido a las bandas criminales, donde el Estado no manda, donde no hay soberanía estatal, sino que hay soberanía criminal de las bandas criminales, y es algo que ya se ha venido gestando, y no desde este gobierno, se ha venido gestando desde antes. Yo diría, si tratamos de mapear la política criminal que se implantó en el tiempo de Moreno, podríamos entender que puede ser el origen de lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, ¿no? Pero en definitivas cuentas, el centro de la discusión es el tema de los adolescentes juzgados como adultos. Creo yo que hacia allá debemos apuntar, entender que termina siendo una víctima por partida doble, del Estado y del narco. Claro, y el muchacho sin una alternativa de futuro, encerrado entre estas dos violencias. Pero acabas de marcar algo importante, y es el concepto, aterrizaste un concepto de soberanía donde el Estado tiene la capacidad, la potestad y la exclusividad del uso de poder de policía en un territorio, concepto plenamente conocido. Ahora, entonces sí es un tema de control territorial. Entonces sí hay que entrar primero a retomar el control territorial. ¿Tiene las herramientas el Estado para hacerlo paralelamente al rescate de esta juventud o de esta infancia que se ha visto, digamos, arrinconada por estas variopintas violencias que lo atrapan? Yo creo que por un lado hay una incomprensión. Sí, por un lado, efectivamente, el Estado tiene que retomar el control territorial. Eso tiene que hacerlo con las Fuerzas Armadas y la policía. Pero me parece que en el eje de inteligencia no estamos entendiendo que cuando descabezamos una pandilla, que hoy en día es importante diferenciar esta categoría, ¿no? La categoría pandilla y la categoría banda. Las bandas son un eslabón superior. Las pandillas es donde se germina
el reclutamiento, donde se germina una especie de cartografía social del territorio, que muchas veces los carteles no conocen, pero la pandilla conoce muy bien el barrio y el territorio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué la violencia no cesa por más fuerza que se imprima en el eje represivo, en la política criminal? Porque en el momento en que tú descabezas una pandilla sin entender la categoría y le das como banda, entonces hay una proliferación de actores que van a intentar manejar un nivel de crueldad mucho mayor. Entonces, porque tú dices hoy en día, ya no discriminan a quién secuestra, ¿no? Ahora, cualquiera puede coger un taxi, te vas a San Marino y te puede también secuestrar. Es decir, ya no hay una discriminación al respecto de la víctima del secuestro. Entonces, porque tienes una proliferación de cabezas que reemplazan a la cabeza que estructuraba el barrio y que de alguna manera había un cierto disciplinamiento, un cierto orden. Es decir, el manejo de los códigos se da justamente en los barrios por estas pequeñas estructuras. Es decir, tú cortas una cabeza y van a aparecer 10. Y estas 10 que vienen son muchachos de 16 o 14 años que no entienden un proceso de códigos. Simplemente lo único que entienden es una competitividad acelerada de crueldad para poder ganarse su espacio en el mundo criminal, ¿no? Es un ascenso. Entonces, a partir de esa noción, cualquier cosa que podamos hacer desde lo normativo pasa a un segundo plano, Andrés, porque no tiene la capacidad de disuadir ni a los grandes líderes de las mafias criminales de dejar de reclutar niños, ni a los niños de participar de estas agrupaciones. No, no solo eso, sino que ellos son el desecho de una economía criminal del narcotráfico, en donde para el narco es desecho y para el Estado es desecho. Es decir, cuando hacemos una criminalización de la juventud, estamos convirtiendo esto en un juvenicidio. Es decir, hay una institucionalización en donde se persigue, se racializa, se criminaliza al joven solo por ser joven y solo por ser pobre. ¿Cuándo es lo peligroso en esta política? Cuando atravesamos el umbral de los jóvenes en conflicto con la ley penal y vamos hacia jóvenes como en el caso de las Malvinas. Ese es el peligro realmente. Cuando alguien decía por ahí, René Girard, cuando hablaba del chivo expiatorio. ¿Qué es un chivo expiatorio? Un chivo expiatorio es aquel que tiene más signos mortíferos sobre sí. Cuando más signos mortíferos tiene sobre sí un sujeto, más probable que le caiga un rayo. Creo que tenemos algún problema de conexión con Andrés. Esperemos que se restablezca pronto la conversación. Ahí estamos. Creo que está restablecido el contacto. Me decías, cuanto más signos mortíferos tenga más probabilidad hay de que le caiga un rayo, decía René Girard. ¿Y qué signos mortíferos qué signos mortíferos tendría un joven de esto? Que es pobre, que es marginalizado, es decir, está en un sector de la sociedad. ¿Por qué no van y aplican el rigor de la ley, la represión sobre los puertos por donde sale la droga? No, vamos a ir a los barrios marginales. Y encima de eso, si un joven con ciertas características, digamos, raciales, también tienes otro signo para que un rayo pueda caerte en la cabeza. Entonces, y si a esto le sumas la cultura que te reviste como estilo, lo que para ciertos patrones podrían ser un chico ñengo flow. Entonces tienes otro signo también mortífero. ¿Y aquí vas a aniquilar? Vas a aniquilar justamente a ese sujeto marginalizado, racializado, empobrecido. Así es simple. Entonces tenemos una configuración de juvenicidio que deberíamos empezar a
desmitificar esta idea de la utilización de la política y de la política criminal sobre todo. Porque aquí hay una suerte, ya vi los troles que salieron, se lanzaron en contra de la postura de UNICEF. ¿Cuál era la postura de estos trolls? De decir, UNICEF, ahí están, siguen defendiendo a los criminales. Entonces quieren orillar a la gente hacia una dicotomía, ¿no? Entonces, si estás en contra de esta ley y estás a favor de los derechos del niño, algo tan básico, entonces estás a favor de los criminales, ¿no? Ahora, esto se repitió ayer en la discusión legislativa, ¿no? Lo dijo Nils Olsen, lo dijo el asambleísta Castillo, de lo poco que podemos extraer que se le entiende al señor Castillo, pues terminó diciendo eso, y lo dijo también Valentina Centeno cuando intentaba comunicarse con el Pleno. Esta es una línea que ha sido sumamente explotada a nivel político. ¿Qué tanto cala? ¿Qué tanto la población está dispuesta a enfilarse junto a un político por el llamado o por el anuncio de que quien no está junto a él está con los malos? Y qué tanto puede tener un efecto también en la conciencia de los barrios populares, diciendo, yo me voy a poner del lado del gobierno porque si no yo soy parte del problema. ¿Tiene algún efecto este recurso discursivo que vemos tan repetido, no solamente en este gobierno, sino ya desde hace mucho tiempo y varias legislaturas? Claro que sí, tiene un efecto muy hacia el derecho penal como venganza, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, estamos tan expuestos a la criminalidad, estamos asustados. Salir de la casa a algún lugar te produce mucho temor, y eso, aquellos que han sufrido ya la violencia por amigos. ¿Quién no tiene un amigo hoy en día que ha sido asesinado por esta violencia criminal? Creo que si nos preguntamos eso, vamos a ver que hay una expansión en la percepción de la gente. Ya no es solo percepción, se trata ya de algo que te toca personalmente. Entonces, el instinto natural de los sujetos va a ser buscar venganza. Y es algo que no podemos quitárselo a la gente en función de lo que sienten. Entonces dicen, sí, los jóvenes que delinquen deben castigarlos como adultos. Entonces, vamos a tener una población exacerbada en relación a la venganza, en relación a la sed de venganza que tenemos como sociedad, que terminan siendo utilizados políticamente. Y claro, hoy en día ya uno tiene temor de decir, hay que defender los derechos del niño por sobre todas las cosas, porque la gente va a decir, tú estás a favor del narco, estás a favor de los criminales. Entonces, esta cuestión de la censura o del temor es también un sesgo cognitivo, si te das cuenta, Fernando. El sesgo cognitivo de no ser parte de aquellos que respaldan el narco. Yo me quedo callado. Prefiero quedarme callado. Entonces, hay muy pocas voces valientes que todavía son capaces de decir, vamos a defender los derechos del niño a rajatablas, cueste lo que nos cueste, como defender los derechos humanos. Yo creo que la discusión debería profundizarse en relación a, por lo menos, para ver si nosotros decimos, ¿queremos acabar con la violencia criminal? Sí, muy bien. ¿Queremos que se juzgue a aquellos que cometan delitos como sicariato, secuestro, como adultos? Muy bien. Podríamos también reflexionar sobre esa postura. Pero yo les diría, veamos si esto ha funcionado realmente en otras latitudes. En Medellín, por ejemplo, se hizo ya un ejercicio de criminalización de jóvenes que estaban en una situación de reclutamiento o que cometían este tipo de delitos, pero funcionó para nada. No va a haber menos reclutamiento del crimen organizado de jóvenes por el hecho de que se tipifique a jóvenes como si fueran adultos, adolescentes como si fueran adultos. No va a pasar eso. En Medellín no ocurrió, y miren que tuvimos intentos fallidos en Medellín y en México para que esto realmente pudiera tener un resultado. ¿Cuál fue el resultado, Fernando? Que realmente dio un cambio y una disminución en las muertes violentas y en el cometimiento de delitos contra la propiedad o contra la vida en Medellín. Fue un acuerdo con Don Bernard.
Es decir, mientras Don Berna, que era digamos, el capo que manejaba los territorios en Medellín o Pablo Escobar, mientras el Estado no se puso de acuerdo con Don Berna, la violencia no acabó. Tuvo que haber un acuerdo y un proceso de pacificación para que realmente la violencia disminuya. Ahora, estamos en un momento social para ello. Yo, aun cuando podría comprender que existen en otras experiencias resultados positivos, también hay que asentarlo en el contexto actual. Hay posibilidades o el riesgo, incluso el riesgo político es muy alto en este momento. Andrés, no hay posibilidades. Eso le costaría el poder a cualquier mandatario. Hoy estamos abocados a una guerra contra las drogas y una guerra contra el narco. Eso es lo que vende y eso es lo que nos da gobernabilidad. Entonces, nunca vas a encontrar un mandatario que se arriesgue a implementar cuestiones que sean realmente efectivas en términos de evidencia científica. Sin embargo, creo yo que si nosotros vemos lo que ocurre en El Salvador, Bukele, es clarísimo que hay un entendimiento por debajo de la mesa del gobierno con los carteles. Y aquí yo quiero ser muy, muy enfático. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió en Colombia, si bien fue parte de la secuela de la crisis del desmantelamiento de los carteles de Medellín y el cartel de Cali, por medio de estos enfrentamientos, creo yo que lo que ocurrió en Colombia, no quiero que le pase al Ecuador, es que se institucionalice la economía paralegal y se convierta en legal, pero el rastro de sangre, ¿a quién le va a importar realmente el rastro de sangre que deje esta institucionalización del negocio de la droga en nuestro país? Ese es el punto, creo yo, que al que deberíamos enfocarnos, y los legisladores, la sociedad en su conjunto debería discutir sobre este tema, porque en definitiva cuentas, si tú te das cuenta, en Medellín no se acabó la producción y la distribución de drogas, no se acabó. Colombia sigue siendo, por más, el productor principal de coca a nivel mundial. ¿Y por qué disminuyó la violencia? Porque ocurrió algo muy sencillo. El sistema de lavado, el sistema financiero, se institucionalizó en la construcción, en el turismo, en la diversión, en la producción musical, etc. Es decir, se formalizó como tal. Porque si no, la lógica nos diría que mientras más combates el crimen organizado y el narcotráfico, más se disminuye. No es así. Lo que vamos a tener acá es, si vemos por eslabones, por bloques, es que tenemos un bloque de un tejido institucional, económico, que va poco a poco echando raíces y dejando la criminalidad, dejando por lo menos la violencia criminal, y se va institucionalizando en obras públicas. Veamos este caso. No hablo de ningún caso específico, por seguridad. Agravando la brecha, los beneficios de esta actividad terminan yendo a quienes tienen cierta capacidad económica y de gestión financiera en el mundo comercial, y los perjuicios siguen quedando en los barrios populares. Exactamente. Entonces, tienes tú ahí el caso de la minería, por ejemplo. La minería es un caso emblemático de la dinámica de la economía criminal, y cómo hay un umbral muy estrecho entre lo que es ilegal y lo que es legal. Y por qué también las transnacionales de los metales, tú piensas que no le compran a la minería ilegal, también le compran. Y ahí el Estado cumple un papel mucho más cuestionable, que termina siendo árbitro justamente de un conflicto en donde siempre va a favorecer a la expoliación y a la explotación transnacional de los recursos naturales. Por otro lado, las comunidades, los jóvenes, terminarán siendo las afectadas tanto del crimen organizado por el lado de la minería ilegal como también por el Estado. Es decir, son criminalizados, pero ellos están protestando tanto por las concesiones que se han dado sin consulta previa,
como también por el avance de la minería ilegal en sus territorios. Es decir, lo mismo que pasa con las comunidades, si lo trasladamos en esa lógica a los barrios, va a pasar con los jóvenes. Entonces, alguien tiene que hacer algo por los jóvenes. Al menos exijamos lo que podemos exigir. Cambien el sistema educativo. Si no, vamos a entrar en hondonadas que nos van a llevar a discusiones de la política criminal, que vemos claramente que no se va a cambiar. Al menos cambiemos lo que sí podemos cambiar. El sistema educativo es obsoleto, necesitamos hacer algo diferente. Si los jóvenes se sienten perseguidos, racializados, no vamos a esperar que estos jóvenes que siguen en el sistema educativo, todos los millones de jóvenes que están en el sistema educativo, terminen por pensar que no les ofrece nada al sistema educativo para poder solucionar sus vidas y satisfacer sus necesidades, y puedan siquiera regresar a ver al crimen organizado que sí les para la olla o que sí les da alternativas emancipatorias. Empecemos por la educación, y eso parte por una educación que recupere la autoestima de los jóvenes, una educación que les permita recuperar su proyecto de vida, una educación que no se centre en los contenidos, sino que se centre en el sujeto, para prevenir también violencias juveniles que se acunan en la propia escuela, en el propio colegio. Vimos el caso de jóvenes masacrados por sus compañeros, con otros jóvenes que aplaudían en lugar de defender a la víctima. Es decir, este sistema que configura violencias juveniles se relaciona también con la violencia juvenil de las calles, pero por supuesto, pero si un joven que huye de su realidad violenta del barrio y de la familia, donde puede tener un padre alcohólico, una madre maltratada o maltratadora, huye de esa realidad para ir a la escuela, en donde se supone que la escuela, donde va a pasar 6 horas, 7 horas, debe ser un oasis para el joven que huye de esa realidad terrible de su barrio, de su casa, y resulta que esa realidad en la escuela es igual o peor que la que encuentra en su barrio o en su casa. Entonces, ¿qué le estamos ofreciendo a los jóvenes? Tenemos que cambiar radicalmente la educación y principalmente la pedagogía. Creo yo que es lo que podemos hacer, está a nuestro alcance, sobre todo porque el sistema educativo tiene anclaje en todos los territorios. Fernando, ¿ya? En todos lados podemos hacer algo diferente así. La ministra Alegría Crespo, los legisladores, la sociedad entera, la academia, debería decir, por favor, cambiemos el sistema educativo, cambiemos la pedagogía y hagamos que la educación sea atractiva, sea un oasis para el joven que huye de la violencia del barrio y del hogar. El ejemplo está, Fernando, en este ejercicio que se hace en un colegio fiscal con esta pedagogía, la pedagogía Freinet, que lo hacen unos maestros y que realmente cambian la vida de los jóvenes. Va a ser muy difícil que aquellos que ya cruzaron el umbral de la vía violenta puedan regresar, y va a ser muy difícil, sinceramente, pero aquellos que no lo han cruzado y que pueden decidir en recuperar su proyecto de vida, entendiendo la educación como una posibilidad realmente emancipatoria, sin necesidad de violencia, creo que es realmente la tarea pendiente para la sociedad en su conjunto, y creo que en estos espacios es importante poder profundizar sobre eso. Eso, alternativas emancipatorias al final es lo que está haciendo falta y lo que luce ausente en el discurso. Andrés, yo te agradezco muchísimo tu claridad el día de hoy. Siempre nos queda corto el tiempo, hermano, así que la invitación abierta para poder conversar más adelante también sobre estos temas, ampliarlos, un poco, ir analizando, ¿sabes qué? Este proceso de buquelización que me mencionabas, que va un poco más desde el discurso a las alternativas, así que me parece interesantísimo poder ampliarlo en una siguiente ocasión, querido Andrés. Te mando un abrazo. Claro que sí. Un abrazo para ti, Fernando, y para tu audiencia. Gracias, Yeli, también. Un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias, hermano. Gracias a doctor Andrés Williams, con quien conversábamos sobre necropolítica y sobre cómo está en las lógicas de análisis ciudadano sobre las realidades se impone muchas veces y termina por generar discusiones, incluso normativas,
incluso legislativas, que terminan por llegar a soluciones que no son soluciones o soluciones que no van a verse reflejadas en una mejora en las condiciones de vida de los barrios populares, que es al final lo que debería ser nuestro propósito.